Bueno, pues buenos días a todos. Cuando me llamó Juan G para invitarme a participar en esta jornada, pues lo primero que me propuso es hacer una ponencia sobre la evaluación práctica de una estructura. Y un par de semanas más tarde me propuso hacer en lugar de esa, pues la de análisis forense de siniestros. Y yo después de entrada le dije que sí, porque bueno, pues el título me pareció muy interesante, pero luego ya cuando me puse a preparar la ponencia y a pensar en el contenido, pues me di cuenta de que la parte, el término forense, pues no tenía muy claro lo que significaba. Entonces, pues bueno, cuando empecé a prepararla, lo primero que hice, un poco a modo de Javier León, que luego también dará una ponencia, es ver la terminología, es qué significa realmente la palabra forense. Y bueno, forense viene del latín forensis, que por un lado es forum, que es foro, y por otro tiene el sufijo ensis, que es relación o pertenencia. Entonces, pues tenemos esa primera acepción de la RAE, que es perteneciente o relativo al foro, público y manifiesto, que está en desuso, y ya se nos introduce el término de médico forense. Yo cuando leí esta definición, pues la verdad es que me quedé un poco igual, es decir, forense, perteneciente o relativo al foro, pues todavía no sabía qué significaba. Y es que el foro es ese lugar de la antigua Roma donde, bueno, pues donde se juntaban las instituciones de gobierno y además tenía lugar la administración de justicia. Entonces, pues la palabra forense, que viene de foro, está estrechamente ligada con ese ámbito legal, pues en origen de la antigua Roma. Y de hecho, cuando leemos la definición de médico forense, pues es ese médico adscrito oficialmente a un juzgado de instrucción para llevar a cabo prácticas periciales propias de la medicina legal. Entonces, bueno, pues en un primer vistazo la palabra forense está estrechamente ligada con el ámbito legal y un médico forense pues es el que pues, bueno, brinda ese testimonio legal en caso de que tenga que, bueno, pues haya un procedimiento judicial. Si nos imaginamos un médico forense, pues sería algo parecido a esto. Este cuadro es de Enrique Simonet de 1890 y aparece un médico forense pues haciendo una autopsia a una mujer fallecida. Si queremos traer esta imagen a nuestros días, y lo que sería un ingeniero forense, obviamente salvando las distancias, pues sería algo parecido a esto. Y bueno, aquí tengo que agradecer a mi compañero Mario Martín que se haya prestado a hacer esta fotografía, que obviamente es a propósito de la presentación. No solemos ir con casco y chaleco en la oficina, pero lo que está haciendo no dista mucho del día a día de lo que, bueno, venimos llamando ingeniería forense, que es observar un testigo de un puente que estamos analizando y que nos ha llegado a la oficina y siempre que llega un testigo, pues lo miramos, vemos si tiene geles, si tiene fisuras y luego ya pues lo enviamos pues precisamente pues a lo mejor aquí a Alto Roja o a que se hagan ensayos de todo tipo. Entonces, bueno, aunque sea una fotografía a propósito de la ponencia, pues no dista mucho de ese día a día. Lo siguiente que hice para preparar un poco el preámbulo es meterme en internet y buscar qué es ingeniería forense. Y lo que me sorprendió es que tampoco hay mucha documentación sobre ello. Sí que aparecen empresas que te dan servicio forense, pero muy relacionado con el ámbito legal, por ejemplo, en el caso de incendios o explosiones. Pero la ingeniería forense estructural, bueno, encontré estas definiciones que fueron las que más me gustaron, que por no entretenernos mucho en esta diapositiva, pues la ingeniería forense, la primera dice que estudia accidentes, incidentes, comportamientos anómalos. La segunda ya nos habla de determinar las causas profundas de los problemas, prevenir futuros fallos, es decir, ya tiene una vertiente predictiva. Y la tercera, que es de la página Perito Judicial, bueno, pues ya nos habla de ese campo multidisciplinar que se sitúa entre la ingeniería y el derecho y que hace posible la realización de muchas pericias. Entonces, bueno, por hacer un poco distendida la ponencia, he querido incluir un vídeo, que es una escena de la serie de Sherlock Holmes, en el que, bueno, por ponernos en contexto, ha habido un encuentro previo entre Watson y Sherlock Holmes, se han conocido y el detective por antonomasia pues le ha dicho algo así como Afganistán o Irak en 5 minutos que se han encontrado y Watson se ha quedado pues muy desconcertado por esas deducciones que ha hecho de manera muy rápida. Entonces, bueno, si quiere funcionar el vídeo, pues lo pongo. Ayer, cuando te conocí, vi que Afganistán no irá y parecía sobre ti. ¿Cómo lo supiste? No lo supe. Tu corte de pelo, tu contención es muy militar y tu comentario de la fragmentación está bastante también. Estudiaste en Valls, luego médico del ejército, es evidente.
Estás muerto, pero no te la muñeca para arriba. Has estado afuera, pero no mucho. Cogías mucho al andar, pero no pides una silla cuando estás de pie, como si se te hubiera olvidado, o sea que al menos en parte psicosomática. Eso dice que las circunstancias de la lesión fueron traumáticas, herido en combate, querido. Combate, Moreno, Afganistán, Irak. Dijiste que tengo psiquiatra. Tienes cojera psicosomática. Por supuesto que vas al psiquiatra. Después está tu hermano. Tu teléfono. Es claro, con correo electrónico y NRD. Si buscas compañero de piso, por tanto eres un regalo. Muchos arañazos, no un solo, sino muchos. Va en el mismo bolsillo que las llaves y las monedas. El hombre que tengo al lado no trataría así un lujo como este. Luego tú, con un cuello anterior. Los siguientes actitudes. El grabado. Harry Watson, un miembro de la familia que te regaló su viejo padre. No es tu padre, es un objeto de un número joven, quizá un primo, pero eres un héroe de guerra que no encuentra casa. Es poco probable que tengas una familia extensa a la que... Bueno, creo que el mensaje se entiende. No, bueno, no tenemos que verlo hasta el final. Bueno, pues a partir de unos indicios, pues Sherlock Holmes lo que hace son unas conjeturas y después de eso, pues son conjeturas muy certeras y es un poco parecido a lo que a los objetivos de la ingeniería forense, que al final son determinar las causas por las que ocurre un determinado suceso, que es un poco lo que veíamos en el vídeo, proponer medidas correctivas o actuaciones de reparación, dictaminar sobre las responsabilidades del suceso para no perder esa relación con el ámbito legal, porque es verdad que aquí quizá estamos haciendo un abuso del término forense. En los ámbitos de ingeniería, cuando utilizamos la palabra forense, yo creo que siempre nos referimos más a la parte de investigación, determinación de causas, que a los peritajes. Entonces, bueno, como ya hemos visto que forense viene de foro y eso es más ámbito judicial, pues bueno, simplemente tengamos claro que es un poco un abuso del lenguaje, que no está mal. Cuando el lenguaje sirve para comunicarse, aunque hagamos un abuso de él, pues yo creo que está bien. Entonces, bueno, simplemente ese matiz. Y luego hay dos otros objetivos que he resaltado en negrita, que son mejorar el estado del conocimiento y prevenir sucesos similares. Los tres primeros, bueno, los tres primeros responderían a la pregunta del qué, o sea, ¿qué hace la ingeniería forense? Y los dos segundos responderían más a la pregunta del para qué. Y es importante que cuando hablemos de ingeniería forense tengamos claro que tenemos que llegar a una fase final que son lecciones aprendidas. Es decir, ¿para qué estoy investigando esta estructura? Pues obviamente la quiero reparar o la quiero sustituir. Pero si la ingeniería forense no llega a esa fase final de mejorar el estado del conocimiento y prevenir sucesos similares, o bien estamos haciendo una ingeniería forense incompleta o incluso estaríamos hablando más de evaluación de estructuras de manera ordinaria que de lo que es ingeniería forense. Entonces, bueno, es muy importante fijar esos objetivos finales, para qué estamos investigando y no correr el riesgo de lo que se dice parálisis por análisis, ponernos a investigar, investigar, investigar sin tener bueno, pues un rumbo y un horizonte claro. Y luego, ¿cuál es el ámbito de aplicación de la ingeniería forense? Pues la ponencia se titula Análisis de siniestros. Pero claro, si limitamos la aplicación de la ingeniería forense a siniestros, pues siniestros es un suceso que produce un daño y pérdida material considerables y es algo que no pasa todos los días. Como decía Eduardo, pues las estructuras tienden a no caerse. Lo que pasa es que a veces, pues sí es verdad que se caen. Pero bueno, yo creo que deberíamos hacer extensivo el ámbito de la ingeniería forense a otros tres sucesos que serían accidentes, que es un suceso eventual que altera el orden regular de las cosas, incidentes, un suceso que produce algún efecto generalmente no deseado, y problemas. Problemas entendiéndolo como el conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de un fin. Y aquí podríamos decir, bueno, pues la ingeniería forense aplica a todo, porque en problemas es una caja de Pandora en la que todo cabe. Y efectivamente, si simplemente lo limitamos ahí, pues todo cabría. Pues limitemos problemas a cuando tenemos una problemática repetitiva que nos aparece con mucha frecuencia o circunstancias sobrevenidas. Es decir, yo estoy haciendo una reparación, por ejemplo, y tengo un suceso, ocurre algo que no es esperable y, bueno, es de consecuencias graves y yo ahí sí que tengo bueno, pues es adecuado aplicar la ingeniería forense. Las imágenes inferiores pues, representan un ejemplo de cada uno de los sucesos. La primera es el colapso del Puente de la Plata en Ohio, que obviamente es un siniestro, es un colapso total de un puente con más de 40 víctimas mortales. La segunda es un accidente, es el impacto de un camión contra un pretil metálico sobre el río Guadiana. La tercera es un incidente, porque ahí vemos que hay un pretil, que parece como una bajante, pero bueno, es un pretil que se ha caído
y se ha caído sin que haya un agente externo que lo golpee. Y bueno, se ha caído porque las sales de vialidad invernal han ido seccionando los anclajes y el pretil, por su propia configuración y el centro de gravedad que lo tiene desplazado, cuando se han seccionado completamente en los anclajes, pues se ha caído por sí mismo. Y la última foto, que si dará tiempo comentaremos un poco más, es el despegue de una membrana de poliurea en un tablero de puente. Bueno, si tuviéramos que definir ingeniería forense apoyándonos un poco en el preámbulo anterior, esta es una definición que proponemos nosotros, que es nuestra del RA. La ingeniería forense estructural, ya hacemos una distinción, es una rama de la ingeniería que se ocupa del estudio de diferentes sucesos que generan un efecto no deseado sobre las condiciones funcionales de una estructura o un elemento de la misma y de consecuencias importantes para el conjunto de la población. El objetivo de la ingeniería forense es determinar las causas del suceso para, en última instancia, mejorar el estado del conocimiento en una determinada materia y prevenir con ello la repetición de sucesos similares. Adicionalmente, y esto es para no abusar mucho del término, la ingeniería forense también dictamina sobre las responsabilidades de un suceso para prestar apoyo legal y testimonio técnico. Y esta es una definición que, bueno, yo creo que funciona y que podemos adoptar para referirnos a la ingeniería forense. ¿Cuál es la metodología? Bueno, es muy sencilla y compleja también. Son 5 fases que son las que vemos en la pantalla. En primer lugar, habría un suceso que me puede dar lugar a que la estructura después de ese suceso siga viva o la estructura esté muerta. Bueno, pues, hablando de personas, hay una manera legal de certificar la muerte, pero cuando hablamos de estructuras no está definido qué es una estructura muerta. Entonces, bueno, pues una estructura viva para mí sería una estructura que está cumpliendo todavía un objetivo, no tiene por qué estar en servicio. Una estructura bueno, pues una nacional que ya no está en uso y, y sigue sirviendo para, por ejemplo, conservar el patrimonio, pues para mí sería una estructura viva. Y una estructura muerta, aunque no está definido como tal, pues yo creo que podemos considerar cualquier estructura a la que le podemos hacer lo que nos apetezca. Es decir, que la puedo hacer calas, me puedo llevar un trozo, la puedo demoler, eso ya sería una estructura muerta. Luego está la fase de investigación. Obviamente, la estructura viva, lo que voy a hacer es una evaluación directa. Cuando ya tengo la estructura muerta, lo que tengo que hacer es una autopsia. Y aquí tengo que diferenciar si la estructura se me ha caído sin que yo me lo esperara, o sea, de repente ha colapsado, que tendré que hacer una autopsia para determinar las causas del colapso. Y luego también hay estructuras muertas que he decidido demoler porque he valorado la patología, la he considerado muy grave y he decidido demolerla. Pues bueno, ya esa estructura demolida le puedo hacer una autopsia, pero más para comprobar las hipótesis iniciales que me han llevado a tomar esa decisión. Y luego hay una parte de la investigación que también es interesante, que es una evaluación directa. Cuando hay un colapso de una estructura, de una tipología determinada y en un contexto determinado, pues lo que hago es un control de daños y digo, ojo, ¿cuántas estructuras tengo de esa tipología y en este mismo contexto? Y a partir de un colapso, pues lo que hago es una evaluación indirecta, que por ejemplo pues pasa con el viaducto de Castro, ahora estamos evaluando Tremor, o con el puente de Génova, se está poniendo el foco en los puentes atirantados, pues eso es una evaluación directa que nace a partir de un colapso. La interpretación de resultados, simplemente decir que es muy importante que, bueno, pues que llamemos a los especialistas en las materias que queremos, o los materiales que queremos analizar y que haya un criterio técnico sólido. Y esto se consigue con una ingeniería o varias ingenierías. Por el caso en el puente de Colmenar estuvimos IDEAM y nosotros, el RA, que de un criterio técnico sólido, porque en una fase de ingeniería forense hay muchos frentes de investigación, muchos resultados, mucha gente interviniendo, y si no hay una ingeniería o varias ingenierías que puedan canalizar todo ese flujo de información, pues las decisiones que se tomen después, pues quizá no van a ser las más adecuadas. La propuesta de actuaciones, pues bueno, simplemente una reparación, una sustitución y lo importante es que también haya un consenso. Si hablamos de ingeniería forense y nos referimos a los sucesos anteriores, pues obviamente las decisiones que tomemos van a ser delicadas, simplemente por el tipo de sucesos que estamos evaluando. Bueno, pues que cuando se tome una decisión exista un consenso de las ingenierías involucradas y también de la administración titular de la estructura. Y luego, pues insistir. La fase de lecciones aprendidas, llegar hasta el final, es muy importante para la ingeniería forense y si no llegamos a esta fase, ya veremos efectos prácticos qué significa, pues no estaríamos haciendo ingeniería forense.
Em, vale. Bueno, voy un poco más rápido. Esto es simplemente por mencionar dos ejemplos que yo creo que la mayoría de nosotros conocemos. Son dos colapsos totales de dos puentes, el puente de La Plata y el puente de Génova. Cada uno colapsó por un motivo diferente, pero los dos han supuesto un punto de inflexión a la hora de de evaluación de estructuras. A partir del colapso del puente de La Plata, se hace una adaptación de todas las normativas de diseño, se incrementan los factores de seguridad y se empieza a dar importancia a las labores de mantenimiento e inspección. Y de hecho es el punto de partida de la proliferación de los sistemas de gestión como los conocemos hoy en día. Y en el caso del puente de Génova, pues ocurre un poco lo mismo a raíz del colapso por la rotura de un tirante, pues se ha puesto el foco en los puentes atirantados, en esas tecnologías de pretensado antiguas que la vida útil es de 50 años, no podemos pretender que duren los 100 años para la que está diseñado el puente, y bueno, pues también manifiesta la importancia de atender a las operaciones de mantenimiento, de inspección y de reparación. Mm. Ahora vamos a ver, bueno, el ejemplo del puente de Colmenar, por traer una estructura más cercana tanto en tiempo, aunque bueno, la rehabilitación empezó en el 2019, un año después del puente de Génova, pero también más cercana porque hemos estado involucrados en toda la fase de la investigación. Entonces, bueno, esta diapositiva simplemente pone que las fases son coherentes a esa metodología. El puente de Colmenar es el ramal de conexión entre la M607 y la M40. Es una losa postesada, aligerada en 15 de los 17 vanos, y dos de ellos son de sección maciza, una longitud total de aproximadamente 560 metros, y luego el pretensado es variable en función de la longitud de los vanos. ¿Qué solución se propuso con la inspección inicial? Bueno, pues se vio que el puente tenía en algunos vanos una flecha muy acusada, había unas fisuras longitudinales de la cara inferior del tablero y también en la campaña que se hizo de extracción de testigos, pues se vio que adolecía de una patología árido-álcali en estado pues bastante avanzado. Lo que se propone con esa foto y esa investigación inicial del puente es una solución basada en el encapsulamiento con un hormigón de ultra altas prestaciones para conseguir principalmente dos cosas. Una, reforzar o compensar esa pérdida de rigidez debida a la reacción árido-álcali. Y por otro lado, este tipo de hormigones son más cercanos a un mortero, son muy compactos y lo que hacen es constituir una barrera totalmente impermeable para el tablero, con lo cual, bueno, pues si evitamos la entrada de agua, paramos las reacciones de sales expansivas, como por ejemplo es la de árido álcali. Pues con esta solución empiezan las obras y lo que vemos al fresar el tablero, ya sin tráfico en la estructura, es que hay unas grietas longitudinales, incluso en algunos vanos más bien discontinuidades. Y hacemos unas calas en los vanos donde teníamos esa discontinuidad y lo que vemos es que las armaduras de refuerzo transversal están sistemáticamente rotas en la traza coincidente con la fisura. Y además la forma de la rotura, pues digamos que es una rotura extraña. Luego ya lo veremos un poco más, pero bueno, es una rotura extraña. En esas mismas calas y en el hueco que deja la extracción de testigos, lo que vemos es que hay una discontinuidad donde puedes meter la mano. O sea, ahí vemos que hay pues como un plano de discontinuidad, que es que no hay conexión, hay aire. Y bueno, ese plano de discontinuidad, aunque luego veremos también en la fase de autopsia, porque al final este tablero lo tuvimos que demoler, en la fase de autopsia, pues se achacó a un uso de la cimbra, de los 17 vanos, 15 eran aligerados, teníamos una cimbra de una capacidad portante X y para aprovecharla también en las secciones macizas, pues lo que, bueno, esto es una conjetura, obviamente, lo que se hizo fue hormigonar en dos fases, porque la cimbra no tenía la capacidad de aguantar el peso del hormigón fresco de la sección completa. Entonces, bueno, pues esa junta fría, que también resultó que era una junta que no estaba bien cosida, con el paso del tiempo, lo que ha hecho es que esos hormigones pues no estén, no formen una sección monolítica. Y bueno, pues lo que significa para toda la entrada de cloruros y etcétera. También vimos al prestar el tablero que en los tubos de purga que ya quedaban descubiertos, pues éramos capaces de una cinta métrica meterla hasta 37 centímetros. Incluso en algunas calas que se hicieron para ver ante la problemática que se nos estaba presentando el estado de los torones de pretensado,
pues veíamos indicios de mala praxis en una vaina que tenía un tubo de purga colocado encima y cuando lo quitabas, pues esa vaina no contaba con ningún orificio. Y luego, bueno, ya cuando llegábamos a los torones, pues veíamos que había un proceso de corrosión muy acusado, incluso roturas de los alambres o incluso torones completos. ¿Qué hacemos ante esta situación? Bueno, pues hacemos una evaluación directa, empezamos a investigar y llamamos a, bueno, pues a los especialistas en cada materia. Para la investigación del hormigón, el CEDEX, el Torroja, el laboratorio de la Escuela de Caminos, no está aquí, pero también contamos con INTEMAC en las fases iniciales. Para la investigación de las barras, pues hicimos todo el estudio de la mano de Carmen Andrade, también del Torroja, del CENIM o de ISD, y la investigación de los pretensados corrió a cargo de la empresa especialista Fresinet. Pues bueno, la importancia de llamar a los especialistas en cada materia cuando queremos hacer una investigación ya en profundidad. ¿Qué vemos en esa investigación? Bueno, pues el hormigón, corroboramos las hipótesis iniciales. Bueno, obviamente aquí no había tratamiento de impermeabilización, la pérdida de rigidez se corrobora y lo que vemos es que hay una contaminación por cloruros que en algunos vanos llega a un porcentaje del 1,57, referido al peso del hormigón cuando el valor máximo normativo está en 0,2. El análisis de las barras, pues bueno, esto sigue en estudio todavía, pero lo que vemos es que hacemos una micrografía en microscopías y vemos que esas barras pues tienen entallas, microhuecos, multitud de defectos superficiales, quizá del proceso de fabricación. Y lo que os comentaba del tipo de rotura, aunque todavía está en estudio, pues lo que se ve es que parece que ha tenido una rotura frágil y una rotura frágil por un fenómeno de corrosión-fatiga. Bueno, pues la reacción árido-álcali hace que se abra una grieta, empiezan a penetrar los cloruros, eso empieza a seccionar la barra, a corroer la barra y a seccionarla, y ante las cargas de tráfico, para rangos de oscilación tensional bajos, esa barra acaba rompiendo por corrosión-fatiga, a rangos de oscilación tensional que en otra situación, no con la concomitancia de tantos factores, esa barra pues no rompería. Y luego la información de las vainas de pretensado, pues lo que vemos es que la lechada no ha llegado a inyectar toda la vaina en todos los tramos, la corrosión es generalizada y luego también hay lechadas de pobre calidad con formación de espumas por la migración de los aditivos y su reacción con el agua. Y bueno, el diagnóstico de esta investigación a tenor de las patologías, pues nos dice bueno, que la reacción árido-álcali sí pudiera resolverse con la estrategia inicialmente planteada de refuerzo y encapsulamiento, pero que luego hay otras patologías que son muy graves, como es la rotura sistemática de las armaduras transversales, el ingreso masivo de cloruros, que las condiciones de durabilidad del hormigón los ha dejado siendo muy precarias y sobre todo la incertidumbre del estado de los pretensados, de los que hemos visto una parte parcial, porque es imposible inspeccionar toda la longitud de los pretensados, el 100% de la longitud, pues esa incertidumbre ligada a lo que ya hemos visto en las partes que hemos podido inspeccionar, pues nos lleva a que la decisión más acertada es demoler el tablero y ejecutar uno nuevo. Entonces, bueno, pues empezamos a demoler el tablero con un proceso de corte de dovelas con hilo de diamante, que lo que nos permite es hacer una autopsia, una confirmación de hipótesis, porque, bueno, pues ya sabíamos lo que le pasaba, pues vamos a confirmarlo. No es lo mismo pensarlo o imaginarlo o verlo parcialmente que verlo en todas las dovelas. Entonces, bueno, pues simplemente esta foto para que veáis cómo íbamos cortando esas dovelas y acopiándolas y cada vez que bajaba una dovela, pues nosotros íbamos con la cámara de fotos, hacíamos una inspección y íbamos viendo los deterioros que se veían. Entonces, ¿qué veíamos? Bueno, pues efectivamente la reacción árido-álcali estaba en un estado muy avanzado. O sea, cuando tú veías el corte de la dovela, pues veías coqueras de a lo mejor de 1 centímetro, colmatadas de gel, los áridos fracturados, la pasta de cemento fracturada, poros rellenos de gel, fisuras rellenas de gel. ¿Qué más veíamos? Una cosa que nos llamó la atención. Zonas del voladizo aparentemente no sanas, pero no tan mal. Cuando tú picabas, bueno, lo que veías es que la armadura está totalmente disgregada. Entonces, bueno, esto es muy interesante a la hora de hacer inspecciones en la que un inspector únicamente va a ver algo así, que es verdad que hay indicios de corrosión, pero lo que no te imaginas es que tú piques y la armadura esté completamente deshecha.
Vimos la junta, bueno, el plano de discontinuidad en las secciones macizas, que incluso, bueno, esto había avanzado hasta una grieta prácticamente pasante hasta el arranque del voladizo. ¿Qué más vimos? Bueno, la durabilidad del hormigón estaba muy afectada. Había unas fisuras que, bueno, se han achacado a la presencia de cloruros. Esto igual habría que investigarlo más, pero lo que se vio es que la cara superior de la losa de hormigón pues contaba con mucha fisuración que no solo tenía un origen de árido álcali. En el caso de la rotura sistemática de las barras, bueno, pues había penalizado la resistencia de esa sección y ya había grietas que profundizaban hacia la cara inferior y que en algunos casos como este, pues la verdad es que dan bastante miedo y son casi grietas pasantes. Y en el caso de los pretensados, bueno, pues en el corte de las secciones vimos que las vainas, efectivamente, la inyección no había alcanzado toda la longitud de los pretensados, y bueno, aquí lo que sí que da algo de esperanza es que había un fenómeno de reanclaje. O sea, nosotros cortábamos la sección por aquí y los torones de pretensado pues no se retranqueaban respecto al corte. Entonces había un fenómeno de reanclaje en una de las secciones que sí que cuenta con inyección, pues esos pretensados no se movían de su sitio. Vale, vale. Y bueno, otra cosa que también era muy llamativa es que ante la falta de un tratamiento de impermeabilización, las vainas de pretensado que se sitúan, bueno, pues bastante abajo de la sección, los cloruros hayan llegado y hayan iniciado un proceso de corrosión tan llamativo, es decir, algo que está tan protegido, tan embebido en hormigón, pues si no cuenta con tratamiento de impermeabilización, los cloruros empiezan a penetrar en la losa y llegan a las vainas y empiezan a corroer los pretensados. Entonces, bueno, esto pone de manifiesto la importancia de impermeabilizar los tableros de puente. Esto muy rápido, bueno, todo obviamente fue documentado y volcado a un informe que bueno, no se llamó informe de la autopsia, pero bueno, tiene un poco ese cometido, documentar todo lo que vimos en esta obra, documentarlo para luego pues uso en un futuro o que bueno, lo podamos consultar. Enseñanzas, lecciones aprendidas. Bueno, pues lo que os comentaba, un elemento aparentemente embebido como una vaina de pretensado y altamente protegido por la masa de hormigón es susceptible de corrosión por cloruros. Em, la tecnología de pretensado antigua, que fue muy utilizada hasta los años 90, apunta que la problemática del puente de Colmenar puede ser generalizada en puentes de tipologías similares y de consecuencias no evaluadas a día de hoy. La rotura frágil por fatiga de las barras a rangos de oscilación tensional que no debieran generar daños por fatiga, que es otro tema que estamos investigando. Y por último, pues insistir en que los tratamientos de impermeabilización eficaces son un factor fundamental para asegurar la salud estructural de nuestros puentes. Y quería meter aquí un ejemplo, igual lo digo muy rápido, de la impermeabilización precisamente, la impermeabilización con poliurea, que nosotros pues ya estamos aplicando ingeniería forense a ver qué está pasando, porque la poliurea es el mejor sistema de impermeabilización que hay. Luego Miguel Ángel igual me da un tirón de orejas, pero es verdad que se está despegando. Entonces no se ha despegado ni una, ni dos, ni tres veces, se ha despegado bastantes veces y bueno, pues ahí vemos unas fotos. Y ante esta situación, ¿qué hacemos? Pues uno, desechamos el sistema de internalización. Bueno, muy lícito es lo que está pasando ahora mismo. Y dos, podemos estudiar el suceso con ingeniería forense. Si optamos por esta vía, al menos antes de desecharlo por completo, vamos a ver por qué se está despegando. Nosotros lo estamos estudiando y estamos viendo que la aplicación de poliurea requiere que el sistema esté ensayado frente al impacto térmico, que se consigue normalmente con una capa de poliuretano, porque si no, cuando yo echo el aglomerado, esa temperatura me va a despegar la poliurea porque la imprimación, bueno, pues me va a cristalizar, se me va a deshacer o lo que sea que le pase a la resina, pues me va a despegar la impermeabilización. Que la aplicación de poliurea es muy exigente con el soporte, necesita un microfresado o la capa de regularización, que esto último pues no nos gusta porque tenemos que esperar 28 días a que se seque antes de poner la poliurea, pero necesita una exigente preparación del soporte. Que la aplicación de poliurea requiere un espesor mínimo de pavimento, que nos recomiendan 6, pero que estamos viendo que a lo mejor 6 también se queda corto, que igual es mejor poner 8. Y luego que es recomendable hacer ensayos de pull-off para determinar la adherencia, de coeficiente de rozamiento en esa última capa de espolvoreo con árido y medición de espesor de película seca.
Y si hacemos esto y conseguimos aplicarlo en un puente que a lo mejor no tenga tanto tráfico y funciona, pues a lo mejor podemos volver a reconciliarnos con la poliurea y volver a ponerla porque efectivamente es el mejor sistema, es el que más aguanta y es el que es más impermeable. Y ya es última diapositiva. Tiene más contenido, pero bueno, simplemente por no alargarme más, tres ideas. La ingeniería forense es una metodología de investigación, o sea, no cualquier cosa es ingeniería forense. La segunda idea es que cuando hacemos ingeniería forense es esencial contar con empresas especialistas en lo que vayamos a investigar y una ingeniería o varias ingenierías de cabecera que aporten criterio técnico sólido. Y la tercera idea es que sin lecciones aprendidas no hay ingeniería forense. Muchas gracias.